Buenas tardes, mi nombre es Alexis García, bachiller de la Universidad Fermín Toro. En esta oportunidad les voy a comentar sobre el trabajo de grado presentado por mi persona para optar al título de Ingeniero en Mantenimiento Mecánico, el cual se tituló Propuesta de diseño de un banco de pruebas mediante el cálculo de elementos finitos para reducir los defectos de post-recondicionamiento de turbocargadores en la empresa Turbos and Service A ubicada en Barquisimeto, Estado Lara. Este trabajo de investigación se realizó con la finalidad de reducir los defectos de posrecondicionamiento que se presentaban en la empresa al momento de realizar la verificación de parámetros del fabricante, puesto que la empresa no contaba con equipos necesarios para la realización de estas verificaciones, y además se realizó con la finalidad de proporcionarle a la empresa un elemento o un equipo confiable y fácil de utilizar para generar un impacto positivo tanto a nivel económico como a nivel técnico dentro de la empresa Turbos and Service A. Para la realización de este trabajo de investigación se utilizó el software de diseño asistido por computadora Inventor 2021 de la empresa Autodesk. Posterior a esto, para entrar más en materia, el punto de diagnóstico como primera fase del trabajo de investigación fue conocer cuál es el proceso de reacondicionamiento de turbocargadores en la empresa. Para este proceso se inicia con la llegada del turbo a las instalaciones, con el cual se le asigna un número único de identificación, el cual permite realizar un seguimiento detallado de los turbocargadores desde que entran a la empresa hasta que salen de ella del proceso de recondicionamiento. Este número único de identificación constará con lo que son el nombre del cliente, el modelo del turbo, el modelo del motor y serial del turbo. Luego de que el turbo entra con esta fase de identificación en la parte de información, el turbocargador pasa por diferentes fases en las cuales en primera instancia se verifican parámetros como balanceo dinámico y balanceo axial y radial del eje o del assembly, turbina eje cartridge. Luego de esto, de estas verificaciones que se hacen para establecer que el eje es capaz de soportar un reacondicionamiento, pasan a la parte de balanceo dinámico, el cual consta de verificar bajo unos parámetros establecidos por los fabricantes, dependiendo de los diferentes modelos de turbocargadores presentes en el mercado, el cual permite verificar los parámetros de balanceo bajo una máquina balanceadora dinámica, con las cuales se establecen unos ciertos parámetros para verificar que el turbocargador conste con la viabilidad de la reparación. Luego, posterior a esto, se utilizan kits de reparación nuevos, así como la colocación de este kit de reparación en el assembly turbina eje cartridge para luego, posteriormente, ser entregado al cliente. Como segundo punto, en la parte de diagnóstico tenemos ver cuáles son las dificultades que se generan al momento de realizar la verificación de posrecondicionamiento, y se pudo constatar que los turbocargadores, al ser elementos que giran aproximadamente unas 122.000 revoluciones por minuto, pues su composición física entre cada uno de los elementos debe ser milimétricamente exacta, por lo que una desviación o una variación en esta composición física puede desencadenar en unas fallas catastróficas para el equipo, con los cuales se puede traducir en unas pérdidas monetarias significativas tanto para el consumidor como para la empresa que presta el servicio. En ese momento, la empresa Turbos and Service A no contaba con un equipo que le permitiera hacer la verificación de posrecondicionamiento de todos estos elementos funcionando en conjunto, es decir, no era posible verificar el funcionamiento del cartridge bajo un régimen de trabajo el cual establecen los fabricantes para determinar la posibilidad de hacer la entrega al cliente. Y como por último punto, en la fase de diagnóstico se determinó que la empresa contaba con los espacios necesarios para la implementación del banco de pruebas para turbocargadores, determinando un espacio total de 5.2 metros cuadrados. Posterior a esto se realizaron los estudios de factibilidad económica, técnica y operativa. En el primer punto, en la parte de factibilidad económica, se asignó un presupuesto aproximado de $3.500, en los cuales constituían los elementos de fabricación, así como herramientas especiales, además de elementos mecánicos, hidráulicos
neumáticos y eléctricos para la constitución formal y total de lo que sería el banco de pruebas para turbocargadores. Esta se determinó que era factible económicamente, puesto que la implementación de un banco de pruebas canalizaría los defectos de postrecondicionamiento, reduciendo las devoluciones por parte de los clientes y maximizando la eficiencia económica que pueda tener la empresa, permitiéndole recuperar la inversión inicial en un lapso aproximado de 18 meses. Como segundo punto, en la parte de factibilidad, se tiene la factibilidad técnica, en la cual se determinó que la empresa contaba con las herramientas necesarias y los equipos necesarios para la fabricación y puesta en marcha, así como el mantenimiento del banco de pruebas para turbocargadores dentro de la empresa. Y como tercer y último punto, en la fase de factibilidad se tiene la factibilidad operativa, en la cual se determinó que la empresa contaba con el personal necesario para realizar todas las labores de fabricación, puesta en marcha y mantenimiento del banco de pruebas para turbocargadores. Y como último punto se pasó a la fase de diseño, en las cuales se diseñaron, valga la redundancia, los diferentes elementos que conformarían el banco de pruebas para turbocargadores, en los cuales se determinaron tanto elementos hidráulicos como neumáticos y eléctricos, así como la estructura general del equipo, realizando análisis de esfuerzos para determinar cuál era el material más viable para la constitución y fabricación del banco de pruebas, de manera que se pudiera tener un material confiable, resistente y que pudiera perdurar en el tiempo para garantizarle a la empresa un equipo de gran confiabilidad que le permitiera suplir todas las deficiencias técnicas que se tenían por no contar con este tipo de equipos. Y por último, se presentó la utilización del equipo como tal. El equipo lo que hace básicamente es colocar el assembly cartridge, eje y rueda dentro del banco de pruebas. Se enciende el banco de pruebas permitiéndole realizar una lubricación constante de todos los elementos internos que conforman el turbocargador. Posterior a esto se enciende un compresor, el cual permite hacer girar los álabes a una velocidad aproximadamente de 9000 revoluciones por minuto, que son las revoluciones establecidas por los fabricantes al momento de realizar trabajos de postrecondicionamiento en empresas tercerizadas de los sectores de turbocargadores. Y por último, se verifican todos los elementos y todos los parámetros establecidos por los fabricantes dentro de los turbocargadores al ser sometidos a cargas de trabajo significativas, simulando las condiciones reales a las cuales puede estar sometido un turbocargador. Y por último, se realizaron una serie de conclusiones y recomendaciones, tanto para la empresa, los cuales básicamente en las conclusiones se establecía que los turbocargadores son elementos que deberían estar constituidos perfectamente y milimétricamente entre cada uno de sus elementos internos. Y en la parte de recomendaciones se recomendó ampliamente seleccionar un material óptimo para la realización de trabajos de postrecondicionamiento, de manera que se pueda garantizar la fiabilidad de estos y permitir un proceso de recondicionamiento fiable con elementos de calidad, traduciéndose esto en satisfacción por parte del cliente. Esta ha sido toda la información por el día de hoy. Mi nombre es Alexis García y muchas gracias.